Bienvenidos nuevamente a Octubre Brillante y la Fiesta de la Luz. ¿Cómo les va? En este video tutorial vamos a iniciar el análisis de la tercera serie que se denomina Sueño, Visiones y mucho más, donde Dios le muestra a Daniel la visión de las 4 bestias y de la gloria de Dios. Amén, sobre el trono, sobre la gloria de Dios. Cuando iniciamos esta tercera serie, encontramos a un Daniel un poco más pasado de edad, ya está viejito, ¿no? Entonces él está más dedicado a las cosas de Dios que al gobierno de Babilonia. Él había sido nombrado gobernador, pero ahora está un poco más alejado y apartado. Y es en este momento que él se dedica un poco más a la lectura, a la oración, y es acá precisamente cuando Dios le da en sueño la visión de las 4 bestias. Realmente quedó extrañado, no sé si apavorado, pero quedó bastante perplejo con esta visión. Eran 4 bestias que eran 4 imperios. ¿Se acuerdan los 4 imperios que Dios le había mostrado en la estatua de Nabucodonosor, que se la había interpretado a Daniel? Bueno, era también sobre estos 4 imperios. Y a través de estas bestias Dios iba a explicar, dar mayores detalles de esos imperios, y también lo iba y nos iba a enfocar en el tiempo del fin y la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué tendrá que ver la estatua con las 4 bestias? Porque ambos significaban lo mismo. En la estatua Dios le muestra a Nabucodonosor metales, oro, plata, bronce, y eso realmente llamó mucho la atención de Nabucodonosor. Tal es así que hasta que no le dijeran qué era lo que había soñado y la interpretación, hasta que no pasara eso, estaba la orden de matar a todos los magos. Gracias a Dios que Daniel le contó toda la historia y le contó la interpretación, así que siguieron todos los magos y el propio Daniel vivo. Pero ahora, ¿qué es lo que tiene que ver las bestias? Las bestias en este momento, cuando Dios le mostraba la estatua a Nabucodonosor, le mostraba la gloria exterior de estos reinos. Pero con estas bestias Dios le está mostrando que el carácter real de estos imperios eran como bestias salvajes, destructoras, asesinas y devastadoras. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En este pasaje Dios estaba mostrándole a Daniel que había 4 vientos que estaban como peleando entre sí, que en realidad no eran vientos, sino que eran los espíritus de estos 4 imperios, que daba señal de conflicto político, de luchas y de guerras, porque evidentemente cada vez que subía uno de estos imperios, otro caía, entonces había mucha convulsión y mucha guerra y problemas políticos, con toda seguridad también los habría. Primera lección, la bestia era como un león y tenía alas. Entonces, acá vamos a ver, es como lo expresa Daniel, cómo él veía ese primer imperio. Era como un león. ¿Por qué? Porque el león destruye, rompe, asesina. Nunca vi un león bueno, a no ser los que pasan en la televisión, ¿no? Pero si no, un león salvaje, y estos eran bestias salvajes, realmente asesinaba y destruía todo. Así era este imperio, pero también tenía otra característica, tenía alas como de águila. ¿Qué quería significar Daniel con esto? Que este imperio tenía estrategias muy rápidas para conquistar, y realmente conquistó vastos terrenos y naciones en la época que existió. Era rápido, era destructor como el león, pero era rápido como águila. Este imperio era el imperio babilónico, que en la estatua de Nabucodonosor lo vemos como la cabeza de oro, ¿sí? Era entonces el imperio babilónico.
este imperio cae y viene un segundo imperio que va a ser la otra lección. La segunda lección era la segunda bestia, es la segunda bestia que era como un oso, que tenía un lado más alto que el otro. El oso es destructor, devorador y asesino como el león, pero es más lento, su caminar es más lento, pero todo lo que agarra lo liquida. Y el segundo imperio, Daniel lo comparó con este oso, ¿sí? Tenía un lado más alto que el otro. Esto era el imperio medo-persa, que en la estatua de Nabucodonosor lo veíamos representado por el pecho y los brazos de plata. Era un imperio que conquistó mucho territorio, pero era mucho más lento que el león. Dicen que cuando ellos se preparaban para deslocarse de un lugar a otro, para conquistar territorios, que iban con sus propias familias. Entonces imagínense que aquello era bastante más lento que lo que podría haber sido con Babilonia, que lo compararon con el león. Y estos dos imperios, el imperio medo y persa, siempre hubo uno que dominó al otro, que fue el imperio persa. Por eso que también tenía un lado más levantado que el otro. Esto entonces era el segundo imperio, el imperio medo-persa, que después fue derrotado. ¿Por quién? Eso lo vamos a ver en la tercera lección. Tercera lección, la tercera bestia. Era como leopardo y atente, tenía 4 alas y 4 cabezas, bastante completito. Esta bestia representaba lo que fue el imperio griego, que lo comandaba Alejandro Magno. Alejandro Magno dice que fue como un leopardo alado, en el sentido de que en 11 años conquistó todos los territorios que podría haber conquistado. Dice que fue el imperio más vasto de estos 4. Pero así como fue rápido para conquistar, él también fue rápido para morir. A los 33 años moría decepcionado del mundo y de la vida porque no tenía más lugares para conquistar. Y así sus 4 generales se convierten en los que van a tomar el reino de Alejandro Magno. Se divide en 4 y estos 4 generales van a estar gobernando hasta que venga la derrota de este imperio y venga otro nuevo imperio, que eso va a ser la cuarta lección. La cuarta lección es la cuarta bestia. Dice que esta bestia Daniel la describió como algo terrorífico, que era fuerte, era violenta. Dice que todo lo destruía con la boca, tenía dientes de hierro y lo que sobraba lo destruía con las pezuñas de hierro que tenía en sus patas. Esta bestia salvaje representa a el imperio romano, que realmente fue destructor totalmente. En la imagen de la estatua de Nabucodonosor estaba representado el imperio por las 2 piernas de hierro, ¿sí? Fue bastante destructor este imperio, ¿sí? Y era tan terrífico y horrible que Daniel no pudo encontrar un semejante, un paralelo para compararlo con otro animal u otra bestia que existiera. Hasta acá las visiones de las 4 bestias ya fueron cumplidas, porque vemos el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. El imperio romano hace mucho tiempo que cayó por su propia amoralidad, se fue destruyendo y prácticamente quedó destruido en la nada. Hasta acá eso ha sido cumplido, pero hay parte de esta profecía, de estas visiones, que todavía no se han cumplido, y eso nos respectan a nosotros. ¿Cuál es la parte? Cuando dice que de la cabeza de esa cuarta bestia había 10 cuernos. Los cuernos significan poder, autoridad. ¿Y cómo relacionamos en la estatua de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan los 10 dedos de los pies, que eran parte de hierro y parte de barro? ¿Por qué? Porque estos 10 gobiernos, estos 10 gobiernos que están representados por los 10 cuernos y los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, estos vendrán a reinar, vendrán a gobernar, pero no se unirán porque son como el hierro y el barro, no se pueden juntar, no se pueden unir. Ellos tienen idiosincrasias diferentes, políticas, ideologías, pero va a haber uno
¿sí? Que los va a juntar y a través de él se van a unir para gobernar. Y vamos a ver ahora entonces, a través del versículo bíblico, quién era este uno que los va a gobernar. Mientras yo estaba mirando los cuernos, vi que de entre ellos salía otro cuerno más pequeño, y entonces le arrancaron los 3 cuernos para dejar lugar al último que se le había salido, el cual tenía ojos como los de un ser humano y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Mientras este cuerno pequeño surgía de la cabeza de la cuarta bestia e iba tomando autoridad e iba creciendo, en ese mismo momento Daniel era llevado por Dios al tercer cielo. Y esta es la quinta lección que vamos a ver ahora. Quinta lección: la visión del trono de Dios. Y en este momento, cuando Daniel es llevado al tercer cielo y Dios le da la siguiente visión: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río corría de fuego saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miríades de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Aquí Dios le estaba mostrando a Daniel en el momento preciso que Dios se iba a sentar en el trono para realizar el juicio de la gran tribulación. Ahora, cuando Daniel habla que era un anciano de Dios, esto es como para representarlo. No es que Dios es un anciano de días, pero se le demuestra como que era una persona de mucha sabiduría, justicia, honorabilidad, rectitud y justicia. Entonces, cuando él se sienta en el trono, es que va a abrir los libros. Juntamente estaban los 24 ancianos. Se va a abrir los libros para iniciar el juicio. Dice que Daniel no podía, mientras miraba aquello que para Daniel era espectacular, dice que él no podía sacar los ojos de la visión de lo que estaba pasando. Era como que 2 cámaras, ¿no? No podía sacar los ojos de lo que estaba pasando en la tierra con ese pequeño cuerno que creció y blasfemaba las cosas de Dios. Él blasfemaba al propio Dios. Entonces dice que en un momento hubo como que un decreto y ese reino del inicuo, del hijo del pecado, fue decretado en ruina, decretado en fracaso. Es decir, mientras ocurría esto, en el cielo ya estaban decretando que la ruina de ese imperio, de ese reino del inicuo. Dice que esa bestia la mataron, fue destrozada y fue tirada en el fuego para ser destruida. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa, que si bien Dios le había dado autoridad a esa bestia, dice que corría y iba atrás de los santos y los vencía, pero Dios estaba muy al tanto de todo esto, ¿sí? Que al mismo tiempo que esa bestia surgía y se hacía ver como que el único que tenía el poder, Dios ya estaba decretando que la ruina de ese imperio, de ese gobierno del falso profeta y todo lo demás. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Y acá Daniel estaba teniendo la visión de cuando el Hijo del Hombre, Cristo, se acerca al trono de Dios y Él se le va a dar todo el poder para gobernar y reinar. Y Él va a descender de los cielos y Él va a tomar todos los reinos para implantar el reino eterno, su reino eterno, Cristo. Daniel estaba preanunciando la venida de Cristo como hombre, al Hijo del Hombre. Era cuando Él vino a la tierra para
ser realmente obediente a Dios que lo había mandado, y el pueblo podría haberlo reconocido. En un instante lo reconoce. Cuando él entra a la ciudad santa, Hosana, Hosana, que viene en el nombre de Jehová, de Dios. Pero después prácticamente se dan vuelta, y no solamente lo crucifican, sino que también lo asesinan. Es interesante ver esto, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, cuando vuelva en gloria, dice que aquellos que lo enjuiciaron, aquellos que lo crucificaron, lo verán y lo reconocerán como al que traspasaron. Eso está en Zacarías 12, 10, 11 y 12. Lo traspasaron, dice que llorarán como llorarán por el unigénito y se lamentarán como se lamentan por el primogénito. Después de que pase todo, que el pueblo judío va a ser bendecido y va a ser reconciliado, él se va a reconciliar con Dios, en ese momento van a reconocer. Imagínense todo lo que tiene que pasar el pueblo judío para reconocer al verdadero Cristo como Rey y Señor. Es un proceso difícil, ellos todavía no lo aceptan como el verdadero Mesías, pero está escrito en la palabra que va a demorar todavía un tiempo para que realmente lo reconozcan como Rey y Salvador. Nosotros los gentiles, gracias a Dios, ya lo reconocimos, lo aceptamos, y cuando pasen los últimos tiempos, nosotros como iglesia ya no vamos a estar acá, vamos a estar festejando las bodas del Cordero y vamos a venir con Cristo en esa segunda venida, vamos a venir con Él y Cristo implantará su reino eterno. Y para terminar, siempre tenemos la última lección, que es una lección rápida, pero para ubicar al niño en Octubrillante y la fiesta de la luz. En esta lección decimos, hablemos de la luz. ¿Por qué tenemos que hablar de la luz? Tenemos que explicarle al niño y hacerlo entender que él tiene que hablar de la luz, porque así como nosotros hablamos, ellos también tienen que tener la misma naturalidad de hablar de Jesús. Bueno, terminamos la tercera serie y luego ya empezaremos la cuarta serie y final.